Pasado empezamos a hablar del libro de Apocalipsis, hablamos del primer capítulo, hoy vamos a hablar del capítulo 6 del libro de Apocalipsis, cuando comienza la tribulación. El tema de esta mañana se llama el caos mundial venidero, o sea, el que viene. Vamos a pararnos y vamos a orar. Gente en el primer servicio se fueron súper contentos, llenos de gozo, de esperanza, porque Dios nos da esperanza en medio del caos. Amén. Cierra sus ojos y vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por cada hermano que está esta mañana. Señor, yo los bendigo mis labios. Señor, úsame para predicar esta palabra, Señor, para enseñarla. Que sea tu Espíritu Santo y no palabra de hombre que salga de mi boca, Señor, que sea el que me use. Glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, danos revelación, abre los ojos de nuestro entendimiento ante todo lo que viene, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos das esperanza en medio de este mundo lleno de tribulaciones y de caos. Toda la honra y la gloria es para ti, mi Señor. Amén y amén. ¿Qué tal, hermana Yasmin? Bienvenida, amén. En el primer culto estaba una hermana que tenía tiempo de no verla, ahora veo otra hermana. Bienvenida a la familia de Jesús. Se nos había ido allá para México, pero ya la tenemos aquí de regreso. Gloria al Señor, amén. Denle un fuerte aplauso a la hermana. Veo también una familia suya que por primera vez también aquí, ¿verdad? Bienvenida, bienvenida. Amén, amén, amén. ¿Hay alguien que se me pasa allá? ¿Tú primera vez que estás acá también? Ok, un aplauso también allá al hermano. Bienvenido, bienvenido. Bueno, creo que los demás ya son de casa. Bienvenidos otra vez, amén. Vamos a comenzar el libro de Apocalipsis en el capítulo 6, pero antes vamos a ver capítulo 1, verso 19. Mucha gente le cuesta entender el libro de Apocalipsis y simple y sencillamente no lo entienden porque no ven el libro como un libro tridimensional. Es un libro de 3 dimensiones y lo dice claramente el apóstol Juan. Mire cómo dice en el verso 19, en el capítulo 1. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. O sea, el Señor claramente le dice a Juan, le habla de 3 dimensiones, las que ya vio, que vio al Señor Jesús, que eso lo habla en el capítulo 1, que lo vimos el domingo pasado. Él designa las grandes cosas que es el Señor Jesús, el que era, el que es, el que ha de venir, el que estaba muerto, el que está vivo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el testigo fiel. O sea, habla todo lo que es Jesús, lo que él ya había visto. El capítulo 2 y el capítulo 3 habla de las 7 iglesias, que es lo que son, que es lo que nosotros somos actualmente. Las 7 iglesias somos nosotros mismos también, amén. O sea, está hablando de nosotros, de cada una de sus iglesias. Entonces, ese es el capítulo 2, lo que estamos viviendo actualmente, las iglesias, la gracia de Dios. Y del capítulo 4 en adelante es lo que ha de venir, o sea, el futuro, lo que viene. Esa es la tercera dimensión. Ahora nosotros nos vamos a saltar hasta el capítulo 6, no vamos a obviar el capítulo 2 y 3 que habla de las 7 iglesias, de lo que es actualmente, y vamos a pasarnos de un solo al capítulo 6. El capítulo 4 y el capítulo 5 está hablando del rapto de la iglesia, y lo vamos a ver en cierto momento también para que les quede claro que el rapto de la iglesia es justo antes de la gran tribulación. Dios pone las cosas en orden, Dios no es un Dios de desorden. Si Él puso lo del rapto de la iglesia antes de la tribulación, porque Dios quiere raptar a su iglesia para librarlo del día de la ira. Amén. Ahora, les voy a poner una gráfica para que me entiendan. Ponenme la primera gráfica del libro de los sellos, para que ustedes le entiendan. Este libro, lo ven allí todos, este es en el capítulo 5, donde está un rollo con 7 sellos. Dice la palabra que no se encontró nadie digno de abrir ese libro, nadie. Solamente el Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo, fue el único digno de abrir ese libro. Y estos son los 7 sellos. Ahora, vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis 7 series, 3 series de 7 cosas, de 7 sellos, de 7 trompetas y de 7 copas. Los 7 sellos son juicios de Dios. El 7º sello simple y sencillamente es darle paso a las 7 trompetas. Las 7 trompetas, cada trompeta que suena es un juicio de Dios. Y
la séptima trompeta es darle paso únicamente a las copas que se derraman del juicio de Dios. Son 7 juicios de Dios. En total estamos hablando de 21 juicios de Dios, y eso es lo que vamos a ver. Vamos a empezar con el primer sello, que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 6, en el verso 1 y el verso 2. Ahí encontramos el primer sello. Mire lo que dice la palabra de Dios. Este es el sello que abre el Señor Jesucristo en el cielo, pero todo esto pasa en la tierra. Dice el verso 1: vi cuando el Cordero, que es nuestro Señor Jesús, el único que era digno de abrir esos sellos, abrió uno de los sellos, y oí una voz de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno. ¿Quién eran estos 4 seres vivientes? Se cree escatológicamente que eran los 4 sobrevivientes, Noé con sus 3 hijos que sobrevivieron al gran diluvio. Y dice en el verso 2: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, pero no tenía flecha, solamente el arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ese es el primer sello, donde empieza la tribulación. Amén. Ahora, ¿quién es este del caballo blanco que habla aquí? Porque aparenta ser el Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo viene en un caballo blanco, con un ejército, pero no es el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, Dios pone las cosas en orden cronológico. En el capítulo 19 del libro de Apocalipsis vemos cuando el Señor Jesucristo viene en un caballo blanco, no viene con corona, sino con diademas, donde está escrito en su muslo: fiel y verdadero, el verbo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores. O sea, le da todas las designaciones que verdaderamente es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces este es un falso Cristo, que es el anticristo. Amén. Ahora, todo comienza con la entrada del anticristo. Amén. Son 7 años de gran tribulación, 7 años en que lo que la tierra va a sufrir. Ahora, la Biblia dice claramente en el libro de Apocalipsis 4 veces, no una, no que 4 veces, menciona 3 años y medio o 42 meses. O sea, si la Biblia lo menciona 4 veces es porque va a pasar exactamente como lo dice. Si lo dice una vez, bueno, podríamos decir tal vez, pero lo dice 2 veces es porque lo está afirmando. Si lo di 3 veces en el mismo libro es porque realmente va a pasar. Ya no digamos que diga 4 veces. Amén. 4 veces cuando la Biblia dice 7 años es porque van a ser 7 años. Mi hija me preguntaba en una ocasión: papá, ¿cómo estás seguro que van a ser 7 años y no van a ser 70 años o no van a ser 700 años? Porque para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces yo le digo, bueno, porque así está en la escritura. Y vamos al libro de Daniel, capítulo 9. Miremos el libro de Daniel, capítulo 9. Daniel habla justamente de esta situación. Miren lo que dice Daniel, el capítulo 9, el verso 24 en adelante. Pongan atención mucho en esto, porque en esta parte no se pueden perder. Es bien importante que la entiendan. Es una profecía muy reveladora, pero es necesario poner mucha atención. Miren lo que dice el verso 24. Daniel estaba en un ayuno, quería entender los tiempos, y viene el ángel Gabriel, 600 años de nuestro Señor Jesucristo, a darle la revelación de los tiempos. ¿Qué es lo que iba a pasar? ¿Qué es lo que estaba queriendo entender Daniel? ¿Cuándo iba a terminar todo eso? Y miren lo que le dice el ángel Gabriel. En el verso 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, la profecía era para el pueblo de Israel y para la ciudad santa, que es Jerusalén. Para él era la profecía, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar, eso es bien importante, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. O sea, 70 semanas, ¿cuánto era? No estamos hablando semanas de días. Cuando la Biblia menciona 7, es como decir en hebreo una docena de papas, una docena de langostas, una docena de cualquier cosa. O sea, aquí está hablando de 70 semanas, está hablando de años. Entonces 70 veces 7 es 490 años. O sea, el ángel Gabriel estaba dando una profecía que iba a pasar dentro de 490 años. Esto fue 600 años de nuestro Señor Jesucristo.
Pero miren, le describe y le detalla la profecía de los 490 años en los siguientes versos. Miren lo que dice el verso 25. Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, o sea, desde el momento que se diera el edicto para que fueran a restaurar Jerusalén y el templo, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, o sea, 7 semanas de 7 días, 7 por 7 son 49. Se está hablando de 49 años desde el momento que se da el edicto. Y 62 semanas son 434 años. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, le estaba profetizando exactamente cuándo iba a morir crucificado el Señor Jesucristo. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir y destruirá el santo santuario. O sea, que después de la muerte del Señor Jesucristo iba a venir un príncipe a destruir el templo. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana, o sea, 7 años más, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrama sobre el desolador. Amén. O sea, esto es bastante confuso y se lo voy a explicar de esta manera para que lo entiendan. Poneme la gráfica, la otra, por favor. Gracias, Johnny. Para que ustedes entiendan, el ángel Gabriel, 600 años antes de nuestro Señor Jesucristo, le da la revelación al profeta Daniel de qué es lo que iba a pasar en el futuro con el pueblo de Dios. O sea, el reloj profético de nosotros, no somos los gentiles. El reloj profético de nosotros es el pueblo de Israel. O sea, la profecía era para el pueblo de Israel. Y le dice 600 años antes. Dentro de 490, que son 70 semanas de 7, dentro de 490 años va a pasar esto, le dice. Ahí va a terminar todo y va a ser el ungido de Dios. Hasta entonces va a terminar la prevaricación, el pecado va a ser restaurado el pueblo de Dios. Ok, pero luego le detalla cómo va a ser esto. Y le dice, todo va a comenzar el momento que se da el edicto real para restaurar el templo y el pueblo de Jerusalén. Eso ocurrió con el rey Artajerjes, que dio un edicto para que fueran a restaurar el templo de Israel. Desde el momento que salió el edicto pasaron 49 años. O sea, desde el momento que el edicto sale, pasan 49 años hasta que logran reconstruir. O sea, desde el momento que dan el edicto, empiezan a regresar los judíos a Jerusalén, empiezan a reconstruir en Jerusalén y el templo santo. Eso pasan 49 años. Pero luego le dice, pero después vienen 62 semanas, que están hablando de 434 años, donde el Mesías va a ser muerto. Eso pasa, después de los 49 años vienen 434 años. Si nosotros sumamos estos dos, suman 483 años. Eso pasa hasta el momento, desde el momento del edicto, 483 años, hasta el momento que el Mesías es muerto, no por sí mismo, lo dice claramente en la Escritura, y fue el momento que fue crucificado el Señor Jesús. Amén. O sea, la profecía era clara, estaba revelando la muerte del Mesías. ¿Por qué los judíos no pueden entender? Ellos están en el Antiguo Testamento porque sus ojos están velados. No pueden entender alguna revelación tan clara en la Escritura. Okay, pero después viene y le dice, entre este punto, en el verso 27 le dice, después que el Mesías es muerto, justamente después de eso dice de que el templo va a ser destruido, va a llegar el príncipe. Esto pasó con Tito, el general Tito llegó a Jerusalén, destruyó el templo, destruyó la ciudad de Jerusalén, hasta sal le echaron donde estaban las plantas para que no volvieran a salir las plantas. Y luego le dice en el verso 27, eso era para que el enemigo, un prototipo también del anticristo, no quería que se adorara al Señor en el santo templo, no se le ofreciera ofrenda ni nada. Luego dice en el verso 27, y por otra semana
confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, que son 3 años y medio, tal como lo dice el libro de Apocalipsis, o 42 meses, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Amén. O sea, hasta aquí, vuélveme a poner por favor la gráfica, no me la quites. O sea, hasta aquí estábamos con 483 días, pero la profecía era 490 años, 483 años hemos llegado y eran 490 años, nos faltan 7 años. ¿Dónde están esos 7 años? Del momento que el Señor Jesucristo muere, el reloj profético se para. Por eso le dice el Señor a Juan: escribe las cosas que has visto, las que son las que estamos viviendo ahorita. Estas son las que son actualmente. Hay un gap, se llama la dispensación de la gracia. O sea, estamos bajo la gracia, el tiempo de la iglesia. Por eso el capítulo 2 y el capítulo 3 está hablando de la iglesia en general. Las 7 iglesias somos todos nosotros, la iglesia en general. Entonces hay ese gap, esa dispensación de la gracia en la cual estamos nosotros ahorita. Hasta que vengan los 7 años, 3 años y medio, van a ser exactamente 7 años. Y comienza juntamente con la venida del anticristo, tal y como lo vimos en el verso 1 y el verso 2 del capítulo 6. Cuando viene el anticristo engañando, viene con un arco sin flecha. Bien, no dice que viene un arco y el arco trae flecha, es un arco sin flecha. ¿Por qué? Porque él viene a hacer la paz. Acuérdese que el reloj profético nosotros es Israel. O sea, cuando hablamos de la paz, posiblemente él va a hacer la paz mundial. Pero la paz se va a centrar en Israel. Hasta ahorita Israel no ha tenido paz con todos los vecinos. Cuando fue el Camp David, hubo paz entre Egipto e Israel, pero no con todos los países árabes. La paz que está hablando aquí es una paz que Israel va a tener con todo el mundo. Hasta Irán, que es un acérrimo enemigo de Israel, va a tener paz con Israel. Eso es lo que va a hacer el anticristo, porque viene con un arco sin flechas. Antiguamente, cuando había guerra y el ejército quería tener paz con el ejército enemigo, mandaba al capitán del ejército con un arco sin flechas. Eso significaba que venía en son de paz para buscar la paz. Entonces, eso es lo que el anticristo va a hacer. Por eso la Biblia dice que él va a engañar a muchos, si es posible a los escogidos. Amén. Porque habla de los escogidos y la iglesia ya no va a estar. ¿Por qué? Porque muchos que solamente estaban convencidos y no convertidos se van a quedar. Y dentro de la tribulación van a haber muchos que verdaderamente se van a convertir. Todos estos son escogidos de Dios, que van a tener que pasar la tribulación. Entonces comenzamos los 7 años, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Ahora, ese es el sello número 1, la entrada del anticristo. Ahora viene el sello número 2. Vamos al sello número 2. En los siguientes 2 versos. Dice el verso 3 y el verso 4. Y cuando abrió el segundo sello, acuérdese sus 2 libros, de que el sello son rollos. Cuando el sello lo que hace es mantener el rollo cerrado. Cuando rompen el sello, el rollo se abre. Entonces, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, o sea, color rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. O sea, el anticristo, después de que va a hacer la paz, a los 3 años y medio, va a romper esos tratados de paz y va a empezar a hacer guerras. O sea, vienen guerras en el mundo, va a haber guerras por todas partes. Pero esa es la verdad que la Biblia nos dice, que aunque el mundo tenga guerras, si nosotros confiamos en el Señor, Él nos da la paz, y la paz que el Señor nos da, el mundo no la puede dar. Aunque tú estés en medio de una gran tribulación, aunque tú estés en medio de una gran guerra, si verdaderamente confías en el Señor y Cristo está en ti, la paz de Dios va a estar en ti. El mundo puede estar en una gran tormenta, el mundo puede estar en medio de una gran guerra, pero la paz de Dios nos inunda, y la paz de Dios no nos va a hacer que nos angustiemos y nos afanemos, porque Él nos da la paz que el mundo no la puede dar. Ahora, pero hay un detalle bien, pero bien importante que dice aquí.
Y dice que se le dio una gran espada. La traducción del griego, gran es mega, o sea, era grande, bien grande. Y espada viene del griego machaira, que traducido es una daga, o sea, como un cuchillo, bien filudo. Y esto lo usaban los guerrilleros, los judíos que se rebelaban contra el pueblo romano. Se lo metían debajo de la túnica, ya sea por la pierna o debajo del brazo, y la sacaban para matar a los soldados romanos. O sea, habla de guerrillas, habla de terrorismo. O sea, el terrorismo va a aumentar. No solamente va a haber guerras entre naciones, sino que el terrorismo también va a aumentar. Y justamente lo que nosotros estamos viendo. Amén. Pero cuando estamos con el Señor, dice la palabra de Dios que Él pone ángeles alrededor de sus hijos a cuidarlos y protegerlos. Dios pone un ejército de ángeles. Empieza a ver, como le dijo el profeta Eliseo a su siervo, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Amén. Aunque se escondan, el Señor nos protege y nos cuida. El siguiente sello, vamos al sello número 3. En el verso 5 y el verso 6 dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. O sea, el tercer sello nos habla de una gran pobreza mundial. Mírense qué tremendo. El primero un caballo blanco, el segundo era un caballo amarillo, o sea, que trae pestes, que trae guerra, perdón, era caballo rojo, que trae guerra, sangre. El tercero estamos hablando de un caballo negro de pobreza, de calamidad. Dice que por 1 libra de trigo se va a dar 1 denario. Denario es lo que la persona ganaba en el día. Y se supone que lo que ganaba en el día era para alimentarse él, a sus hijos y a toda su familia. Pero dice que 1 sola libra va a costar 1 denario. O sea, 1 libra apenas alcanza para alimentar, hay veces, una persona. O sea, va a ser tan cara los alimentos porque se va a hacer una gran escasez mundial de alimentos, porque después de una guerra se deja de sembrar, se deja de cosechar, se deja de crear animales por la guerra, que no se puede, y entonces viene escasez de alimentos. Justamente incluso lo estamos viendo en medio de la pandemia. Hubieron momentos que no habían ciertos alimentos en ciertos lugares, porque las fábricas cerraron, porque las compañías que los producen también se cerraron, mucha gente enferma y trajo escasez de alimentos. Pues eso va a pasar, va a haber una escasez de alimentos. La palabra de Dios dice que Dios es nuestro proveedor, y cuando nosotros confiamos en el Señor, el pan de cada día no nos va a hacer falta. Cuando Él dijo: pídanle al Padre que el pan no nos haga falta. Eso quiere decir que milagrosamente Dios, en medio de una calamidad, Dios nos va a proveer. Amén. Hay una historia de un gran evangelista que tenía donde cuidan los niños huérfanos, un orfanato, y se habían quedado ya sin alimentos, no les habían llegado los alimentos, estaban bajo una gran nevadas. Y ese día este gran evangelista le dice: bueno, vamos a comer, sirvan los platos. Sirvieron los platos y todo, y no había comida, los platos estaban vacíos, no había que servirles. Pero sentó a todos los niños, les dice: vamos a orar, oremos por los alimentos. Y oraron por los alimentos esa tarde. Y los niños pensando: ¿y cuándo nos van a servir los alimentos? Pero no había alimentos. Y cuando terminaron de orar, tocaron la puerta del orfanato, salieron a abrirle, y había un hombre afuera y le dice: Señor, yo venía con mi carreta quedó atascada, está llena de leche y pan, agárrenla porque si no se va a arruinar. Y tuvieron pan para todo ese día, el siguiente día. Dios nos provee, amén. Aunque hay escasez en el mundo, en el reino de Dios no hay escasez. El Señor es nuestro proveedor, amén. Pero tenemos que llenarnos de fe, confiar en el Señor. Cuando dice pandemia, la palabra pandemia significa ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque la pandemia significa que ahora es cuando más necesito llenarme de fe, amén.
Ahora es cuando más necesito que mi fe crezca. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. O sea, ahora es cuando yo tengo que buscar al Señor. Aleluya. Ese es el tercer sello. Ahora miremos el cuarto sello. El verso 7 y el verso 8. Dice, cuando abrió el cuarto sello, este es el cuarto caballo. Hay 4 caballos en el Apocalipsis, en los primeros juicios de los sellos. Este es el cuarto caballo, el caballo blanco, el caballo bermejo o rojo, el caballo negro, y ahora viene el caballo amarillo. Mire, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, o sea, de matar a la cuarta parte de la población del mundo, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea, aquí está hablando de grandes pestes. Y las pestes van a traer crimen, las pestes van a traer mortandad de todo tipo. ¿Por qué? Porque la gente va a dejar de trabajar, justamente lo que estamos viviendo en medio de esta pandemia. Escuchaba a un predicador, pastor de California, que es muy, muy famoso, ha escrito muchos libros, hasta una Biblia está con el nombre de él, y decía algo que yo, wow, cuando lo oí dije, ¿y este hombre qué está diciendo? Y él decía que este virus no existe, que esto es mentira. Y yo decía, ¿qué Biblia lee este hombre? Tiene hasta una Biblia con su nombre y a saber qué Biblia es la que está leyendo. Eso no es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que hay unas pestes, que van a haber pestes, que va a haber gran mortandad. Hermanos, preparemos para lo que viene. Y la única forma que nos podemos preparar es teniendo a Cristo en nuestro corazón, llenándonos de fe. ¿Sabes que cuando tú te llenas de fe, tu sistema inmunológico sube? Si dejas de buscar de Dios, tu sistema inmunológico va a bajar. Pero cuando tú empiezas a buscar de Dios, tu sistema inmunológico va a subir. Amén. Y el diablo no va a poder tocarte. Van a caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no va a llegar. Amén. Yo no sé cuántos han escuchado la historia de este famoso predicador de Inglaterra, John G. Lakes. Dice que cuando él fue a África había una gran epidemia, grandísima, la gente estaba muriendo y él oraba por la gente y la gente se sanaba. Y dice que en cierto momento le dijeron, bueno, pero ¿y a ti no te llega? ¿Por qué nunca te enfermas? Y hicieron una prueba, le sacaron sangre a él, la pusieron en un microscopio y pusieron el virus que andaba, la epidemia, sobre la sangre de John G. Lakes, y vieron en los microscopios que las bacterias, los gérmenes del virus se morían en la sangre de John G. Lakes. ¿Sabes qué? Cuando tú crees al Señor Todopoderoso, Él te guarda y Él te protege. Amén. Él levanta nuestro sistema inmunológico. Y aunque haya mortandad, aunque tenga dominio el anticristo sobre cuarta parte de la población, yo no soy parte de la cuarta parte de la población, porque yo estoy en Cristo Jesús. Amén. El quinto sello. El quinto sello está en el verso 9, ahí mismo en el capítulo 6. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, esto está hablando de la persecución contra los cristianos que ha habido y que va a haber en todos los tiempos. Y dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara. Amén. Eso quiere decir, hermano, y entiéndalo claramente, que durante la tribulación mucha gente se va a convertir. O sea, eso significa que cuando hay tiempos como lo que estamos viviendo, el corazón de la gente se ablanda. Amén. Este es el tiempo que la iglesia debemos de despertar. Yo creo que el tiempo de la tribulación Dios va a levantar a predicadores con fuego, a predicar la palabra de Dios con autoridad, para que la gente se convierta. Dice el libro de Isaías que va a llegar un tiempo en que la gente va a tener hambre y sed de la palabra de Dios, donde no van a dejar de quedarse, que una pandemia los deje en su casa, sino que van a ir a buscar de la palabra de Dios, donde van a estar escuchando la palabra de Dios, porque necesitan que sus
fe crezca, y la única manera es oyendo la palabra de Dios, porque la palabra lo dice claramente, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. O sea, hay tiempos difíciles, tiempos que va a haber persecución. Estos son hombres que van a dar testimonio durante la gran tribulación del Señor y van a ser sacrificados. Me llamaba la atención de que los que están en el cielo, que murieron en la misma manera, de que estos que están siendo sacrificados ya están en el cielo y están pidiendo justicia. O sea, estos son hombres y mujeres que murieron por testimonio de Dios, pero estos van a tener un lugar especial en el cielo ante Dios, porque dieron su vida por el evangelio. Nada los avergonzó. Ellos creyeron en la palabra de Dios y sabían que la palabra de Dios es poder de Dios, que el evangelio es poder del Señor. Y no se avergonzaron por nada, ni se rindieron y dieron testimonio del Señor. Pero por ese testimonio también fueron muertos. Y dice aquí, va a llegar el día que se complementan el número de sus consiervos. O sea, Dios tiene predeterminado todo. Dios es un Dios, que no trabaja por casualidades. Es un Dios que tiene un plan perfecto y todo lo tiene predestinado. Amén. Veamos el último sello, el sexto sello. Dice el verso 12. Dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Una de las señales en los últimos tiempos van a ser los terremotos. La palabra de Dios claramente lo dice, de que diluvio nunca más va a volver a mandar Dios sobre la tierra. Pero sí habla que los terremotos van a ser una señal que nos muestra la segunda venida del Señor Jesús. Amén. Dice, y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como la tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y la estrella del cielo cayeron sobre la tierra. O sea, va a haber una lluvia de meteoritos. Y dice, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Imagínense toda esta gente poderosa, rica, preferían que les cayeran las montañas donde se habían ocultado, en lugar de ablandar su corazón y abrir su corazón al Señor Jesucristo. Mejor preferían huir de Dios. Y eso justamente pasa muchas veces. Por más que nosotros le prediquemos, ahí va a haber gente que está tan cerrada al evangelio. ¿Por qué? Porque dependen más de sus posesiones, dependen más de sus cosas materiales, que cuando están pasando necesidades. Y dice aquí que se escondieron debajo de los montes y mejor le pidieron que los montes los aplastara para que los ocultara de Dios. Y dice, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Wow. La palabra de Dios en Mateo capítulo 24 dice que todo esto son los dolores de parto. Bueno, yo nunca he tenido un dolor de parto, pero aquí hay muchas mujeres que tuvieron hijos, que han tenido hijos y que han tenido dolor de partos. Y saben lo que yo les estoy hablando cuando digo dolores de parto. ¿Para qué sirven los dolores de parto? El dolor de parto sirve, y Dios lo hizo en la mujer, para señalarle el momento que iba a nacer el niño. O sea, cuando los dolores de parto van cada vez más continuos, cuando los dolores de parto están siendo más consecutivos, es porque la mujer está entendiendo que ya viene el niño, que ya va a salir. Son dolores duros, difíciles, con mucho sufrimiento, y la mujer sufre bastante. Eso es lo que va a pasar a toda la humanidad. Son simplemente dolores de parto, todo lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque nos está señalando que cuando más seguido estén pasando es porque el Señor ya viene. Amén. Eso significa que van muchas cosas de estas, van a pasar. Tal vez ahorita viene una pandemia, después va a venir otra cosa. Hay veces se van a juntar hasta 2 y 3 series de juicios en el mismo momento. ¿Por qué? Porque los dolores de parto cada vez van a ser más continuos, porque la venida del Señor va a estar cerca.
Ahora, pero lo maravilloso, mire, de las mujeres, después que están sufriendo tanto de esos dolores, cuando nace el bebé, yo he ido a los hospitales cuando recién nacido el bebé, recién ha salido, después que he visto a unas mujeres llorando con una cara, y después están felices como que nada ha pasado. Bueno, ¿y cuál era el gran llanto? Dice, ¿sabe por qué? De ver la felicidad de su bebé. Así vamos a hacer nosotros, de ver la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Él viene, y viene por su iglesia. Es el siguiente gran evento que va a pasar. Viene por su iglesia, y viene por una iglesia pura y sin mancha. Estamos en un tiempo, hermanos, de ya no estar jugando a ser cristiano. Cuando yo escucho la palabra pandemia, para mí no significa alejarme de la iglesia. Para mí pandemia, ahora es cuando más tengo que ir a la iglesia. Ahora es cuando más tengo que buscar de Dios. A mí me decían muchos hermanos y incluso hasta mi familia, y vas a abrir al nomás que digan, sí, al nomás que nos permitan vamos a abrir, porque nada nos tiene que impedir que adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿y si te enfermas? ¿Y si me enfermo qué? Le voy a decir una cosa. Hace 2 meses mi madre falleció, y el consuelo que yo tengo, y lo digo con gozo, que mi madre durmió con Cristo, que ella tenía a Cristo en su corazón, y yo estoy seguro que ahora mi madre está en los cielos. Amén. O sea, ¿por qué voy a tenerle miedo si tengo a Cristo en mi corazón? Amén. No significa que voy a andar buscando, vaya hermano, pásame el COVID. No, tampoco. No, hay que ser sabio. Pero no me puede impedir una pandemia de adorar al Rey, levantar mis manos, de venir a escuchar la palabra, de que mi familia esté adorando al Rey y Rey de Reyes y Señor de Señores. Escuche bien esto que le voy a decir, hermano, y lo digo con mucho amor y mucho respeto, pero todo lo que la Biblia dice va a pasar, lo queramos entender o no lo queremos entender. Dios nos ha dado este tiempo para que probar si realmente estamos, como decía un pastor, convertidos o solamente somos convencidos. Porque cuando vienen estos tiempos como lo que estamos viviendo, ahí es donde se tiene que afirmar más nuestra fe. Y lo digo con mucho respeto, no estoy criticando a nadie, cada quien toma sus propias decisiones, pero como pastor tengo la responsabilidad de exhortarte, de animarte, que es donde más tenemos que buscar de Dios. Amén. Ahora es tiempo de buscar del Señor, es tiempo de levantar nuestras manos, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores ya viene. Los dolores de parto cada vez están más seguidos. Y dice el capítulo 19, que es realmente cuando viene por segunda vez el Señor Jesucristo, dice que Él viene con un ejército. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él viene con una diadema y viene claramente a que todo se termina ya y viene a imponer su reino por 1000 años. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Vamos a pararnos y vamos a orar y darle gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias. Te amo, Señor. Sé que este tiempo ha sido un tiempo muy difícil para la iglesia. Y yo he creído firmemente que este es un juicio de Dios, no solo para el mundo, más que todo un juicio de Dios para la iglesia. En donde Dios quiere despertar una iglesia poderosa, una iglesia que predique la palabra fiel y verdadera. Hay cosas desagradables también dentro de la Escritura, no todo es que uno podría decir así de una forma positiva. Pero como predicador no podemos omitir nada. Pero si Dios nos ha revelado esta gran verdad de lo que está por venir, es porque Dios dice: hijo, hija, es tiempo que verdaderamente pongas tu corazón hacia mí. Me duele mi corazón cuando los jóvenes de UD se reúnen y les digo: ¿cuántos llegaron? Y me dan la noticia que no vinieron muchos, hay veces casi nadie. Digo: Señor, ¿qué necesitas hacer para que nosotros entendamos que ahora es cuando más te tenemos que buscar, Señor? Ahora es el tiempo cuando más tenemos que rendirnos a ti, Señor.
Porque este tiempo es para que te busquemos, para que rendamos nuestro Evan still corazón. isn't going through. Oh, gracias, Señor. Te doy la honra y la gloria de todo, Señor. Yo te voy a pedir que compares todo lo que hemos visto en el capítulo 6, los 6 sellos que acabamos de ver, los compares justamente en Mateo capítulo 24, desde el verso 4 en adelante. Las mismas palabras que dijo Juan, las dijo el Señor Jesucristo. Todo lo que iba a venir para el mundo. Nada te tiene que apartar del Señor. Gracias, Jesús. Yo quiero decirte algo. Yo como padre sé que el Señor ya viene por su iglesia. Y yo quiero que toda mi familia se vaya con el Señor. Y que no pase este tiempo de tribulación. Ese es mi deseo, pero la salvación es personal. Por eso la palabra de Dios dice: no descuiden una salvación tan grande. Pero yo creo en la promesa de Dios. Y en la promesa de Dios dice: sé salvo tú y será salvo toda tu familia. Eso significa, hermano, de aunque no vengan todos mis hijos, aunque no todos los hermanos de la iglesia vengan, yo tengo una responsabilidad por predicar la palabra de Dios, por orar por ustedes, por bendecirlos grandemente. Muchos hermanos que incluso han pasado por la iglesia y se fueron por X o Y motivo de trabajos o cosas por el estilo, pero yo tengo responsabilidad con ellos. Incluso mi hermana que estuvo en México y ahora Dios me la trajo de un solo para acá de nuevo a la familia Jesús. Y yo estoy seguro que Dios la trajo para un tiempo, para que volviera a llenarse de su fuego. Porque este es tiempo que debemos de pensar no solamente en nosotros, para alcanzar a todos aquellos que están perdidos. Iglesia, hay mucha gente que no conoce del Señor. Imagínense lo que dice aquí, que esta gente poderosa, rica, mejor se fueron a meter a una cueva, a ocultarse debajo de un monte, en lugar de buscar de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no hubo quien les predicara la palabra. Posiblemente sí alguien llegó, pero ellos cerraron su corazón. Pero el trabajo de nosotros es predicarles, la oigan o no la oigan. Dice la palabra de Dios que si tú te casas con un inconverso, que no te separes, dice. Y le dice al hombre y a la mujer. Porque si sabe por causa tuya el otro va a ser salvo. No quiere decir de que si tú salvo el otro va a ser salvo. Lo que está diciendo es que por tu testimonio el otro realmente lleva un día y se convierta. O sea, tenemos una gran responsabilidad. Y tú sabes que el Señor ya viene. Y primero va a venir por su iglesia. Es el primer evento que estamos esperando ahorita, antes de que empiece la tribulación. Ya no es tiempo de estar jugando a ser cristiano. Este es tiempo verdaderamente de vivir en santidad, de buscar intensamente por el Señor. Gracias, Señor, te amamos y te queremos, Señor. Gracias por hablarnos a través de esta palabra, Señor. Gracias por la revelación que le diste al apóstol Juan de todo lo que debe venir. Gracias por la revelación que le diste a través del ángel Gabriel al profeta Daniel, de revelarnos todo lo que iba a pasar hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Oh, gracias, Señor. Creemos todo lo que está en tu palabra, Señor. Y sabemos que estando en ti, Señor, buscando de ti, Señor, siguiéndote verdaderamente, tú nos vas a librar del día de la ira, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Yo los bendigo grandemente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.